Aquella mañana de junio, el sol nacía con fuerza sobre el polvo del camino de terracería, tiñendo todo de naranja y rojo. Mateo, con sus 12 años flacos y el rostro curtido por el tiempo en las calles, caminaba arrastrando un costal de latas vacías que tintineaban a cada paso. Sus pies descalzos conocían cada piedra de ese suelo, cada hoyo, cada curva. Hacía 2 años que las aguas del río Lerma se habían llevado todo lo que tenía, la casita a la orilla de la barranca, sus padres trabajadores, la vida que conocía. Desde entonces, Mateo aprendió a sobrevivir solo, pepenando lo que otros desechaban, durmiendo donde la noche lo alcanzaba, comiendo cuando aparecía algún alma caritativa. Pero aquella mañana, algo diferente llamó su atención. Allá adelante, sentado en el suelo del corredor de una hacienda vieja, estaba un hombre grande, de canas y manos enormes, encorvado sobre sí mismo como si cargara el mundo sobre sus espaldas. Mateo disminuyó el paso, curioso. El hombre sostenía algo entre las manos y lloraba. No era un llanto silencioso, era un llanto de quien lo ha perdido todo de golpe, de esos que salen del fondo del alma y desgarran la garganta. El niño se quedó parado allí, sin saber si debía acercarse o seguir su camino. Había aprendido a no meterse en la vida de los demás, que cada uno tenía sus dolores y que él ya tenía los suyos para cargar. Pero había algo en aquel llanto que le oprimió el pecho, que removió un lugar dentro de él que estaba adormecido hacía tiempo. Era como si el sufrimiento de aquel viejo resonara con su propio sufrimiento. Mateo tenía 3 características que todos los que lo conocían notaban al instante. Primero, era demasiado observador, de esos que reparan en todo, en los detalles que los demás dejan pasar. Segundo, tenía un corazón blandito, incluso intentando esconderlo tras una cara dura de niño de la calle. No conseguía ver animales sufriendo, ni gente pasando necesidad, sin que algo dentro de él quisiera ayudar. Y tercero, era terco como mula. Cuando se metía una cosa en la cabeza, no había fuerza en el mundo que lo hiciera desistir. Fue esa tercera característica la que lo hizo caminar despacio hasta el corredor, pisando las tablas viejas que crujieron bajo sus pies. El hombre ni se dio cuenta al principio, tan perdido que estaba en sus propios pensamientos. Mateo pudo ver mejor lo que sostenía. Una foto amarillenta, desgastada de tanto ser tocada, de una mujer bonita, de sonrisa amplia y cabello recogido en un chongo. Ella llevaba un vestido de tela floreada y tenía en los ojos ese brillo de gente feliz. «El señor no está bien, ¿verdad?». Las palabras salieron bajitas de la boca de Mateo, casi un susurro. El hombre levantó la cabeza despacio, los ojos rojos e hinchados fijándose en el niño. Era un hombre grandote, de esos que uno ve y sabe que ha trabajado toda la vida con sus propias manos. Tenía el rostro quemado por el sol, arrugas profundas marcando cada año de lucha, y esas manos callosas que cuentan historias de rancho, de cerca levantada, de toro domado. Pero en aquel momento todo aquel tamaño no significaba nada. Parecía pequeño, quebrado, acabado. «Disculpa, muchacho». Su voz salió temblorosa, quebrada. «No quería que nadie me viera así. Es que hoy es el último día». Mateo no entendió bien. «¿Último día de qué, su...?» «Antonio. Me llamo Antonio». El viejo se limpió el rostro con el dorso de la mano gruesa. «Y hoy es el último día que voy a pisar esta tierra como dueño de ella. Mañana voy a tener que entregar las llaves al banco. 45 años trabajando esta tierra, muchacho. 45 años. Mi padre trabajó aquí antes de mí y el padre de él antes que él. 3 generaciones de esta familia sudando en este suelo. Y mañana va a ser de otro». El niño sintió un nudo en la garganta. Conocía bien esa sensación de perderlo todo. «¿Y la señora de la foto? ¿Es su esposa?». Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas de nuevo. Era María.
65 años de vida, 40 de ellos a mi lado. Ella se fue hace 3 meses, muchacho. Desapareció sin dejar ni una nota, sin decir nada. Desperté un día y ella ya no estaba aquí. Busqué por todas partes, pregunté a todo el mundo, nada. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Mateo se sentó en el escalón del corredor, olvidando por un momento las latas en el costal. ¿El señor no llamó a la policía? Claro que sí. Hicieron unas preguntas, echaron un vistazo por ahí y dijeron que una mujer adulta tiene derecho a irse si quiere, que debía haberse aburrido de la vida aquí y se fue a buscar algo mejor a la ciudad grande. Pero yo conozco a mi María, muchacho. La conozco mejor que me conozco a mí mismo. Aquella mujer amaba esta tierra más que a nada. Amaba sus gallinas, la milpa, cada árbol frutal plantado aquí. ¿Cómo es que una persona así desaparece de la noche a la mañana sin motivo? El niño negó con la cabeza, pensativo. Realmente no tenía sentido. ¿Y el banco? ¿Por qué van a quitarle la hacienda? Antonio suspiró hondo, pasando la mano por sus canas. Deuda, muchacho. Hace unos años tuve que pedir un préstamo grande para comprar unas máquinas nuevas, unos equipos. La cosecha no fue tan buena como esperaba, y fui dejando que la deuda creciera. Cuando María desapareció, perdí el rumbo de todo. Dejé de cuidar bien el rancho, los animales fueron muriendo, no conseguí pagar más nada. El banco me dio 6 meses para saldar las cuentas. Los 6 meses se terminan mañana y no hay manera de conseguir el dinero. Muchacho, intenté todo lo que pude y lo que no pude. Pedí ayuda a los vecinos, intenté vender algunas cosas, pero no funcionó. La deuda es demasiado grande. Son 900,000 pesos. Para mí pueden ser 90 millones, que da igual. No tengo de dónde sacarlos. Mateo se quedó callado, digiriendo todo aquello. 900,000 pesos era una fortuna, más dinero del que podía imaginar. Pero había algo en toda aquella historia que no encajaba del todo bien. Una mujer que amaba la tierra desapareciendo sin motivo. Un banco apoderándose de todo justo después. Parecía cosa de película. De esas que pasan en la televisión de la panadería, donde a veces conseguía ver algunos fragmentos. ¿El señor tiene a alguien más? ¿Familia? ¿Amigos? Antonio negó con la cabeza. Tengo un sobrino que vive en la capital, hijo de mi hermana que ya falleció. Él dijo que puedo quedarme en su casa un tiempo, hasta que me acomode. Pero no sé, muchacho, con 67 años, empezar de nuevo en una ciudad grande, lejos de todo lo que conozco. Creo que me voy a marchitar por allá, esperando que llegue el final. Las palabras del viejo calaron hondo en el pecho de Mateo. Conocía bien esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, de estar perdido en el mundo. Pero había una diferencia. Él aún era joven, aún tenía tiempo por delante. Antonio estaba al final de su vida, perdiendo todo lo que había construido. Lo siento mucho, don Antonio, lo siento de verdad. El hacendado miró al niño con un esbozo de sonrisa triste. Eres un buen muchacho. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo. Nombre bonito. ¿Vives por aquí? El niño se encogió de hombros. Vivo en la calle, don Antonio. Donde me agarra la noche, allí duermo. Pepeno latas, hago algunos trabajos, me defiendo como puedo. Antonio frunció el ceño, preocupado. Un muchacho de tu edad debería estar en la escuela, viviendo en una casa decente, comiendo comida caliente todos los días. Pues sí, don Antonio. Pero la vida no pregunta lo que uno quiere, ¿verdad? Ella va empujando y uno va siguiendo. Los dos se quedaron sentados en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol iba subiendo en el cielo, calentando el día, haciendo que el calor apretara. Mateo pensaba en irse, continuar su camino, pero algo lo retenía allí. Tal vez fuera la soledad en los ojos de aquel viejo, tal vez fuera el misterio en torno a la desaparición de su esposa,
O tal vez fuera solo el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había conversado con él como una persona, no como un mendigo cualquiera. Don Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, muchacho. ¿El señor realmente cree que doña María se fue porque quiso? ¿Sin avisar nada, sin despedirse? Antonio se quedó callado por unos segundos, los ojos fijos en la foto. No, Mateo, en el fondo de mi corazón sé que no. María no era así. Teníamos nuestros problemas, como toda pareja vieja tiene, pero nos amábamos. Y ella amaba este lugar. Había días que me despertaba de madrugada y la veía en la ventana, mirando el patio, el gallinero, los árboles, con esa sonrisa en el rostro. Esta tierra era su mundo. Ella no iba a abandonar todo esto sin motivo. Entonces, ¿qué cree que pasó? El hacendado suspiró profundamente. No sé, muchacho. A veces pienso que se enfermó, que está internada en algún lugar sin poder avisarme. Otras veces pienso que alguien le hizo daño, pero la policía revisó todo y no encontró nada. Es como si se hubiera convertido en humo y desaparecido en el aire. Mateo sintió un escalofrío subir por la espalda. Había algo muy raro en esa historia. Su instinto, aquel que lo había mantenido vivo en las calles durante 2 años, estaba gritando que había algo más detrás de todo aquello. Una mujer no desaparece así de la nada, y un banco no se apodera de una propiedad por casualidad justo después de que la dueña de la casa desaparece. Don Antonio, ¿quién es el gerente del banco que está manejando su deuda? Roberto Ferreira. Primo de Irene, mi vecina de al lado. Antonio apuntó hacia una casa a unos 200 metros de distancia. ¿Por qué preguntas? Mateo guardó aquella información en la cabeza. Curiosidad. Y esa Irene es buena gente. Antonio puso cara extraña. Siempre ha sido vecina nuestra. Vive allí desde hace unos 20 años. Nunca tuvimos problemas el uno con el otro. Pero después de que María desapareció, ella ha estado actuando raro. Siempre encuentra alguna excusa para venir aquí, preguntando por mis cosas, queriendo saber qué voy a hacer con la tierra. Incluso me ofreció comprar la hacienda por un precio muy bajo. Dijo que era para ayudarme, pero el valor que ofreció no alcanzaba ni para pagar la mitad de la deuda. El niño sintió esa sensación de nuevo, más fuerte aún. Las piezas empezaban a formarse en su cabeza, aún sin encajar del todo bien, pero formando una imagen confusa. Vecina queriendo comprar la tierra. Primo de ella gerente del banco. La esposa desapareciendo de repente. La deuda siendo cobrada justo después. Demasiada coincidencia para ser verdad. Don Antonio, ¿confía en esa Irene? El viejo se encogió de hombros. Nunca me he puesto a pensar en eso. ¿Por qué? ¿Crees que ella tiene algo que ver con la desaparición de María? Mateo no quería darle esperanzas al viejo sin estar seguro de nada. No sé, don Antonio, pero hay algunas cosas ahí que me están oliendo mal. Con su permiso necesito irme, pero puedo volver mañana. Claro, muchacho, pero mañana ya no estaré aquí. Voy a tomar el autobús de las 6 de la tarde para la capital. Entonces volveré antes de eso, lo prometo. Mateo tomó su costal de latas y salió caminando por el camino, pero su cabeza estaba lejos de allí. Empezaba a nacer dentro de él una idea loca, peligrosa incluso. ¿Y si doña María no se hubiera ido? ¿Y si alguien la hubiera hecho desaparecer para quedarse con la tierra? Parecía cosa de película, pero Mateo había visto muchas cosas en las calles para saber que gente mala existe y que hacen cada barbaridad por dinero. Necesitaba descubrir la verdad, no solo por el viejo Antonio, sino por algo mayor que no conseguía explicar. Tal vez fuera porque veía en el sufrimiento de aquel hombre el reflejo de su propio sufrimiento. Tal vez fuera porque, por primera vez desde que perdió a sus padres, tenía algo por lo que luchar, además de su propia supervivencia.
O tal vez fuera solo porque se había jurado a sí mismo que nunca más iba a dejar que nadie sufriera sin hacer nada, como él había sufrido cuando las aguas se llevaron todo. Pero había un problema. Mateo era solo un niño de la calle de 12 años. Nadie iba a hacerle caso. Nadie iba a creerle si dijera que había una conspiración para robar la tierra de un viejo. Necesitaba pruebas. Necesitaba descubrir qué había pasado con doña María. Y tenía menos de un día para hacerlo. El sol subía cada vez más alto en el cielo cuando Mateo dobló en la esquina y vio la casa de la tal Irene. Era una casa buena, bien cuidada, con cerca pintada de blanco y jardín arreglado, muy diferente de la hacienda vieja de don Antonio. Mateo se quedó allí parado al otro lado de la calle, observando, usando esa habilidad de pasar desapercibido que había aprendido en las calles. Fue cuando la puerta de enfrente se abrió e Irene salió, celular pegado a la oreja. Era una mujer de unos 50 años, con cara de quien no reía hacía tiempo. Ella miró a los lados antes de empezar a hablar, y Mateo percibió que estaba nerviosa, agitada. «Ya te dije que todo está bajo control». Su voz salió alta, estresada. «Mañana la tierra será nuestra. El viejo se irá y nadie hará más preguntas. En cuanto a la otra cuestión, sabes dónde está. Ella no va a abrir la boca porque cree que está haciendo lo mejor para él. Solo hay que mantener todo como está hasta que pase mañana». Mateo sintió el corazón dispararse en el pecho. Estaba hablando de doña María. Tenía que ser. La mujer continuó hablando, cada vez más nerviosa. «No, no puede haber error ahora. Prometiste que iba a salir bien, Roberto. Si alguien descubre la verdad, nos hundimos todos. Tú pierdes tu empleo, yo pierdo la oportunidad de tener esas tierras, y ella... Bueno, ella descubrirá que ha sido engañada todo este tiempo». Irene se quedó callada, escuchando a la persona al otro lado de la línea. Entonces soltó un suspiro. «Está bien. Mañana por la mañana temprano iré a verificar que todo esté en orden. Y después solo tenemos que esperar unos meses, dejar que baje la espuma y listo. Aquella tierra valdrá una fortuna cuando la nueva carretera pase por allí». Colgó el teléfono y entró en la casa de nuevo, cerrando la puerta con fuerza. Mateo se quedó allí parado, procesando todo lo que acababa de oír. Tenía razón. Había una conspiración de verdad. Irene y su primo, el gerente del banco, habían tramado un plan para robar la tierra de don Antonio, y doña María estaba viva. Estaba escondida en algún lugar, creyendo que estaba haciendo lo mejor para su marido. ¿Pero dónde? ¿Dónde la habían escondido? ¿Y cómo iba a probar todo aquello Mateo? Era solo un niño, no tenía cómo ir tras la policía sin ninguna prueba. Se iban a reír en su cara, iban a mandarlo salir de allí y parar de inventar historias. Mateo necesitaba pensar, necesitaba tramar un plan. Tenía que descubrir dónde estaba doña María antes de mañana por la tarde. Porque si don Antonio tomaba aquel autobús y se iba a ser demasiado tarde. La tierra iba a ser tomada, la pareja iba a quedar separada para siempre, y aquellos dos bandidos iban a salir impunes. El niño comenzó a caminar por el pueblito, pensando en cada detalle de la conversación que había escuchado. Irene había dicho que iba a verificar algo por la mañana temprano. ¿Verificar dónde? ¿Dónde habían puesto a doña María? Tenía que ser un lugar cerca, porque Irene iba allí cada rato. Pero también tenía que ser un lugar que nadie fuera a buscar. Las horas fueron pasando y Mateo seguía caminando por la ciudad, prestando atención a todo, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado, él aún no había descubierto dónde podía estar doña María. Pero no iba a desistir. No podía desistir. Don Antonio confiaba en él ahora, incluso sin saberlo. Y Mateo no iba a dejar que aquel viejo perdiera todo sin luchar.
Cuando la noche cayó de lleno, Mateo se escondió cerca de la casa de Irene. Iba a pasar la noche allí, vigilando. Si ella iba a salir por la mañana temprano para verificar algo, él iba a seguirla. Iba a descubrir dónde estaba escondida doña María e iba a traer a la mujer de vuelta antes de que fuera tarde. Era la única oportunidad que tenían. La madrugada llegó fría y Mateo no había pegado un ojo. Se quedó escondido tras una mata de hierba alta al otro lado de la calle, vigilando cada movimiento en la casa de Irene. Las piernas le dolían de estar en la misma posición, el estómago le rugía de hambre, pero no iba a salir de allí. Tenía a un viejo contando con él, incluso sin saberlo. El cielo comenzó a clarear cerca de las 5:30 de la mañana. Mateo se frotó los ojos cansados y se estiró despacio, sin hacer ruido. Fue entonces cuando oyó que la puerta de enfrente se abría. Irene salió apresurada, mirando a los lados con esa actitud nerviosa de quien no quiere ser vista. Ella entró en una camioneta vieja que estaba estacionada en la cochera y salió disparada por la calle de Terracería. Mateo no pensó 2 veces. Salió corriendo tras el carro, pero la distancia fue aumentando rápido de más. Iba a perderla. Su única oportunidad de descubrir dónde estaba escondida doña María se iba en aquella nube de polvo. La desesperación oprimió el pecho del niño. No podía dejar que aquello sucediera. Fue entonces cuando vio a don José, el camionero que siempre paraba en la gasolinera para tomar café por la mañana. El hombre estaba entrando en su camión, preparándose para tomar la carretera. Mateo corrió hacia él, la respiración saliendo en bocanadas. Don José, espere. El hombre, un tipo barrigón de unos 50 años, miró al niño sorprendido. Mateo, ¿qué pasó, chamaco? Parece que viste al diablo. Necesito ayuda. Urgente. Las palabras salían atropelladas. Aquella camioneta de allá adelante, la señora que está manejando, necesito seguirla. Es cuestión de vida o de salvar a alguien. Don José frunció el ceño. ¿Qué historia es esa, muchacho? ¿Qué está pasando? Mateo contó todo rapidito, sin rodeos, sobre don Antonio perdiendo la hacienda, sobre la esposa que desapareció, sobre la conversación que escuchó, sobre toda la conspiración. El camionero quedó boquiabierto escuchando aquello. Muchacho, ¿estás seguro de todo esto? Es una historia pesada. Sí, don José, lo juro por todo, pero ella está escapando. Si la pierdo ahora, nunca voy a descubrir dónde está doña María. El hombre miró al niño, vio la desesperación en sus ojos y tomó una decisión. Súbete rápido, vamos a ver dónde va esa bruja. Mateo saltó a la cabina y el camión salió rugiendo por el camino. La camioneta de Irene ya estaba lejos, pero se podía ver el polvo que levantaba. Don José aceleró todo lo que pudo, manteniendo una distancia segura para no ser notado. Rodaron por unos 20 minutos hasta que la camioneta salió de la carretera principal y entró en un camino de tierra batida que daba a una región de ranchitos pequeños. Don José disminuyó la velocidad, dejando una distancia mayor entre ellos. Allá adelante hay una curva, dijo él. Voy a parar antes de ella. Vas a tener que ir a pie el resto del camino, sin hacer ruido. Mateo asintió con la cabeza. Cuando el camión paró, él bajó rapidito y comenzó a caminar por la orilla del camino, usando los arbustos como protección. Se podía ver la camioneta parada frente a una casita sencilla, bien pequeña, con techo de lámina y paredes desconchadas. El lugar parecía abandonado, con hierba creciendo por todas partes. Irene bajó del carro y fue hasta la puerta de enfrente. Tocó 3 veces y esperó. Mateo se escondió tras un árbol grueso, el corazón latiendo como tambor en el pecho. La puerta se abrió y él casi gritó cuando vio quién apareció. Era ella. Doña María estaba viva, un poco más delgada, con el cabello más canoso que en la foto. Pero era ella sin duda ninguna. Mateo sintió una alegría subir por el pecho, pero se controló.
Necesitaba quedarse quieto. Necesitaba oír lo que iban a hablar. ¿Cómo estás? Irene preguntó, pero su voz no tenía cariño ninguno. Era fría, calculadora, cansada de toda esta situación, Irene. Ya hace 3 meses que estoy aquí. ¿Cuándo va a venir Antonio a buscarme? Dijiste que él iba a firmar los papeles del tratamiento y que después nos íbamos a encontrar. ¿Por qué tarda tanto? Mateo sintió la sangre hervir. La desgraciada había engañado a la pobre de doña María. Mira, María, ya te lo expliqué. El tratamiento de tu corazón es delicado. Los médicos dijeron que necesitas mantenerte alejada del estrés. ¿Y sabes cómo se preocupa Antonio con cualquier cosita? Fue mejor que no supiera para que no sufriera más. Él firmó los papeles autorizando todo. Unos días más y podrás regresar. Pero mi corazón está bien. Me siento muy bien. No entiendo por qué necesito quedarme aquí escondida. Quiero ver a mi marido, quiero volver a mi casa, a mis animales, a mi milpa. María, no compliques las cosas. La voz de Irene se volvió más dura. ¿Quieres ponerte bien o no? Entonces, haz lo que te digo. Quédate callada aquí unos días más. Pronto, pronto podrás volver. Doña María bajó la cabeza resignada. Está bien, pero no aguanto más estar sola aquí. Esta casa es horrible, ni siquiera tiene una televisión decente. Me estoy volviendo loca de tanta soledad. Aguanta un poco más. Ahora me voy, tengo cosas que resolver. Irene dio la espalda y se fue. Espera, ¿trajiste las cosas que te pedí? ¿Las medicinas? Las dejé en la mesa de la cocina. Adiós. Irene subió a la camioneta y salió disparada de nuevo. Doña María se quedó parada en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, mirando hacia el camino vacío. Después suspiró profundamente y volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta despacio. Mateo esperó a que la camioneta desapareciera de la vista antes de salir de su escondite. Don José lo estaba esperando allá atrás. El niño corrió hasta el camión, animado. «La encontré, don José. Encontré a doña María. Está viva». Pero Irene la engañó todita. Le dijo que su marido sabía todo, que ella estaba aquí haciendo tratamiento para el corazón. «Esa mujer es una víbora». Don José golpeó el volante irritado. «¿Y ahora, muchacho? ¿Qué vas a hacer?» Mateo pensó rápido. «Voy a hablar con ella, voy a contarle la verdad, y vamos a volver a la hacienda antes de que sea demasiado tarde». Bajó del camión de nuevo y fue hacia la casita. Tocó a la puerta con cuidado. Tardó un poco, pero doña María abrió, con cara de sorpresa. «Muchacho, ¿quién eres? ¿Qué quieres aquí?» «Doña María, mi nombre es Mateo. Necesito hablar con usted. Es sobre don Antonio. Es urgente». La mujer abrió mucho los ojos. «¿Antonio? ¿Qué le pasa a Antonio? ¿Le sucedió algo? ¿Está enfermo?» «No, señora, pero está sufriendo mucho. ¿Me permite entrar? Necesito contarle algunas cosas». María dejó entrar al niño. La casa por dentro era demasiado sencilla, casi vacía. Tenía una mesita, 2 sillas viejas, una estufa pequeña, una cama individual en un rincón. Era triste, solitario. Se sentaron a la mesa y Mateo comenzó a contarle todo. Habló sobre cómo conoció a don Antonio llorando en el corredor, sobre la hacienda siendo tomada por el banco, sobre la deuda, sobre el plazo que terminaba hoy. Doña María se fue poniendo cada vez más pálida, sus manos temblando sobre la mesa. «No puede ser verdad». Irene dijo que él estaba bien, que había estado de acuerdo con todo. Ella mintió, doña María. Mintió a usted y a don Antonio también. Ella y su primo Roberto del Banco hicieron un plan para quedarse con su tierra. Ella la trajo aquí diciéndole que era un tratamiento, pero era solo para que estuviera lejos. Mientras tanto, el banco fue cobrando la deuda de don Antonio. Y esta tarde, si no paga, lo perderán todo. La mujer comenzó a llorar, gruesas lágrimas cayendo por su rostro curtido por el tiempo. «Dios mío, mi pobre Antonio, debe estar sufriendo como un condenado, y yo aquí, pensando que estaba haciendo lo mejor para él.
¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta! Usted no es tonta, doña María. Usted fue engañada por gente mala. Pero aún hay tiempo. Podemos volver. Don Antonio solo toma el autobús cerca de las 6 de la tarde. Si nos apresuramos, llegamos a tiempo. María se levantó de un salto, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! No puedo dejar que pierda nuestra tierra. No puedo dejar que sufra más. Tomó una bolsita vieja que estaba en un rincón, metió algo de ropa y salió con Mateo. Don José ya la estaba esperando con el camión encendido. Cuando vio a doña María, lo entendió todo. «Súbase, doña. Vamos a llevarla de vuelta con su marido». El viaje de regreso estuvo lleno de tensión. Doña María no paraba de moverse en el asiento, retorciendo sus manos, mirando por la ventana, llorando de vez en cuando. Mateo trataba de calmarla, diciéndole que todo iba a salir bien, pero por dentro él también estaba nervioso. ¿Y si no llegaban a tiempo? ¿Y si don Antonio ya se había rendido? ¿Y si el banco ya había tomado la hacienda? Cuando llegaron al pueblo, ya pasaba del mediodía. El sol estaba demasiado caliente, quemando todo. Don José aceleró lo más que pudo por el camino de terracería hasta llegar cerca de la hacienda, y fue entonces cuando vieron algo que hizo que el corazón de todos se helara. Había un camión del banco estacionado frente a la casa. Había unos 3 hombres de traje sacando cosas de adentro. Muebles, cajas, ollas, todo siendo arrojado en un montón en el patio, y sentado en el corredor, en el mismo lugar de siempre, estaba don Antonio, con la misma foto en la mano, con los mismos ojos vacíos, mirando todo lo que sucedía como quien asiste al fin del mundo. ¡No! Doña María gritó tan fuerte que hasta asustó. «¡Dios mío, no! ¡No dejen que saquen nuestras cosas!». Don José paró el camión de golpe. María se bajó antes de que el camión se detuviera por completo y salió corriendo, tropezando con sus propias piernas, gritando el nombre de su marido. «¡Antonio! ¡Antonio!». El viejo levantó la cabeza despacio. Al principio se quedó mirando sin entender, como si estuviera viendo un fantasma. Después sus ojos se fueron abriendo, su boca también, todo su cuerpo comenzando a temblar. «¿María?». Su voz salió débil, incrédula. «¿María?». Se levantó de un salto y bajó del corredor corriendo, con los brazos abiertos. Los dos se encontraron en medio del patio y se abrazaron con tanta fuerza que parecía que nunca más iban a soltarse. Lloraban los dos, a gritos, temblando, aferrándose el uno al otro como si el mundo fuera a acabar. Los hombres del banco pararon lo que estaban haciendo y se quedaron mirando aquella escena sin entender nada. Mateo bajó del camión con el corazón oprimido, feliz de ver a la pareja reunida, pero sabiendo que la lucha aún no había terminado. La hacienda aún iba a ser tomada. Aún existía la deuda. Aún estaban Irene y Roberto a quienes enfrentar. Y fue en ese momento que él vio, al otro lado del patio, viniendo por el camino, la camioneta de Irene acercándose, y a su lado, en un carro negro, venía un hombre de traje. Debía ser Roberto, el gerente del banco. Los dos detuvieron los carros y bajaron, con cara de quien había visto un fantasma. Irene se puso blanca como el papel cuando vio a doña María allí, abrazada a su marido. «¿Cómo es que...?» «¿Cómo tú...?» Tartamudeó sin poder terminar la frase. Mateo dio un paso adelante, el pecho inflado, los ojos fijos en ella. «Yo la traje de vuelta. Descubrí todo lo que hicieron, la mentira, el plan, todo». Roberto, un hombre gordo de bigote fino, intentó reír. «¿Plan? ¿Qué plan? No sé de qué está hablando este mocoso. María, qué bueno verte. Desapareciste y dejaste a todos preocupados. Cállate, mentiroso». Doña María se soltó de su marido y fue hacia Irene con el dedo apuntado, la voz llena de rabia. «Me engañaste.
Me sacaste de mi casa con mentiras, dijiste que mi marido sabía todo, que yo estaba haciendo un tratamiento, y todo era una trampa para quedarte con nuestra tierra. Yo no hice nada de eso. ¡Estás loca! Irene trató de negarlo, pero su voz salía temblorosa. Fue entonces cuando don Antonio, que había permanecido callado todo ese tiempo procesando todo, se acercó, y cuando habló, su voz salió diferente. Ya no era aquella voz quebrada de hombre derrotado, era la voz de alguien que acababa de despertar de una pesadilla y estaba listo para luchar. Ustedes tramaron todo esto, hicieron desaparecer a mi mujer, dejaron que la deuda creciera, todo para quedarse con mi tierra. Miró al gerente. Y tú, Roberto, tú que debías velar por la justicia, por lo correcto, usaste tu posición para robar a un viejo. Esas son acusaciones graves, don Antonio. Roberto intentó mantener la compostura. ¿Tiene pruebas? Y fue ahí que Mateo recordó. El sobre, aquel sobre que había encontrado en la basura del mercadito semanas atrás. Lo había guardado, lo había escondido debajo de un puente donde dormía a veces. Tenía la dirección de la casita donde doña María estaba, tenía la letra de Irene, tenía todo. Yo tengo la prueba, Mateo gritó. Tengo un papel con su letra, con la dirección donde doña María estaba escondida. Está escondido en un lugar que solo yo sé, y si no cuentan la verdad, voy a buscar ese papel y lo llevaré a la policía. El rostro de Irene fue cambiando. Del blanco se fue poniendo rojo, y de repente explotó. Está bien, fuimos nosotros, yo planeé todo. Roberto me ayudó. Su tierra valdrá una fortuna cuando la nueva carretera pase por aquí. Íbamos a dividir las ganancias, pero nadie iba a salir lastimado. María estaba bien cuidada, no estaba corriendo peligro. «¡Cállate, Irene!», Roberto gritó desesperado. «¡Nos vas a hundir!». Pero era tarde. Los hombres del banco, que eran solo empleados cumpliendo órdenes, habían oído todo. Uno de ellos sacó su celular y comenzó a marcar. «Voy a llamar a la policía. Esto ha pasado los límites. El caos se instaló». Irene comenzó a llorar, implorando perdón. Roberto intentó correr hacia el carro, pero don José, que era grandote y fuerte, lo agarró por el cuello del saco. Doña María volvió a los brazos de su marido, temblando, aún procesando todo lo que había sucedido. Y Mateo se quedó allí, en medio de aquel patio de tierra batida, viendo todo desarrollarse. Lo había logrado. Había salvado a la pareja, había desenmascarado a los bandidos. Pero la sensación de victoria duró poco, porque miró los muebles amontonados, a los hombres del banco, y recordó: la deuda aún existía. La hacienda aún iba a ser tomada, incluso con doña María de vuelta. Incluso con la verdad descubierta, no tenían el dinero para pagar 900,000 pesos, una fortuna imposible. El autobús que don Antonio iba a tomar pasaba a las 6 de la tarde. Aún quedaban algunas horas. Pero, ¿horas para qué? No había forma de juntar todo ese dinero en tan poco tiempo. La victoria había sido solo a medias. Mateo había reunido a la pareja, pero no había salvado la hacienda. Y viendo la mirada en los ojos de don Antonio y de doña María, sabía que perder aquella tierra después de todo iba a doler aún más que antes. La policía tardó unos 20 minutos en llegar. Fueron los 20 minutos más tensos de la vida de Mateo. Irene no paraba de llorar sentada en el suelo del patio, con la cabeza entre las manos. Roberto trataba de inventar excusas, diciendo que todo había sido un malentendido, que solo querían ayudar, pero nadie le creía. Cuando la patrulla se detuvo frente a la hacienda, 2 policías bajaron. Uno de ellos era el sargento Méndez, un hombre ya mayor que conocía a todo el mundo en la región. Escuchó todas las historias, la de Mateo, la de doña María, la de don Antonio, e incluso la confesión llorosa de Irene. Se quedó negando con la cabeza, incrédulo ante tanta bajeza. «Ustedes 2 tendrán que venir conmigo a la delegación», les dijo a Irene y a Roberto.
Esto es caso de fraude, secuestro, abuso de confianza, un montón de cosas. Van a responder por todo. Roberto intentó argumentar. Sargento, la mujer no fue secuestrada, fue voluntariamente. Ella accedió a ir, accedió porque fue engañada, sin vergüenza. Doña María gritó. Me dijiste que era un tratamiento, que mi marido sabía, me mentiste todo el tiempo. El sargento Méndez hizo una señal para que los dos subieran a la patrulla. Irene fue sin resistirse, pero Roberto aún intentó correr. No sirvió de nada. El otro policía era más joven y rápido. Lo agarró en 2 segundos. Cuando la patrulla se fue, llevándose a los dos mentirosos, un silencio pesado cayó sobre el patio. Los hombres del banco se quedaron sin saber qué hacer. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, se acercó a don Antonio con cara de apenado. Mire, don Antonio, lamento mucho todo esto, pero la cuestión es que... Bueno, usted aún tiene la deuda con el banco, 900,000 pesos, y el plazo vence hoy. Si no paga, tendremos que ejecutar la hipoteca de la propiedad. Son órdenes de la matriz, usted entiende, no es nada personal. Don Antonio pasó el brazo alrededor de la cintura de doña María, abrazándola con fuerza. Lo sé que ustedes solo están haciendo su trabajo, pero no tengo ese dinero, no tengo de dónde sacarlo. Mateo sintió su pecho oprimirse de nuevo. Todo aquello había sido en vano. Habían descubierto la verdad, habían salvado a doña María, pero aún iban a perderlo todo. ¿No puede haber otra manera? Don José preguntó al hombre del banco. ¿No pueden dar más tiempo para que el viejo se organice? El hombre suspiró. La decisión no es mía, pero voy a llamar a la matriz, voy a explicar toda la situación. Con este escándalo de Roberto, tal vez acepten renegociar, pero no puedo prometer nada. E incluso si aceptan, van a cobrar la deuda completa tarde o temprano. Sacó su celular y se alejó para hacer la llamada. Todos se quedaron allí parados, esperando, con el corazón en la mano. Mateo miraba a don Antonio y a doña María abrazados, y sentía un dolor en el pecho. Aquellos dos viejitos merecían vivir en paz en su tierra. Merecían tener sus últimos años de vida juntos, felices, sin toda esta agonía. El hombre del banco regresó después de unos 10 minutos. Su cara no era buena. Hablé con el director regional. Dijo que, debido a toda la situación con Roberto, van a abrir una investigación interna. Pero mientras tanto, la deuda del señor sigue en pie. Me autorizó a darle un plazo de 30 días más. 1 mes. Si en 1 mes no paga, entonces sí ejecutarán la hipoteca. 30 días. 1 mes. Era mejor que nada, pero aún así parecía imposible. ¿Cómo iba a juntar una pareja de ancianos 900,000 pesos en 1 mes? La cosecha había sido mala, los animales habían sido vendidos para intentar pagar parte de la deuda, no había de dónde sacar más. Gracias, dijo don Antonio, su voz saliendo bajita. Gracias por este tiempo extra, ya encontraremos la manera. Los hombres del banco comenzaron a meter los muebles de vuelta en la casa. Cuando se fueron, solo quedaron don Antonio, doña María, Mateo y don José allí en el patio. El sol comenzaba a bajar, dejando el cielo con esos colores bonitos del atardecer. ¿Y ahora?, doña María preguntó, mirando a su marido con los ojos aún rojos de tanto llorar. ¿Cómo vamos a conseguir todo ese dinero, Antonio? No tenemos nada más. El viejo se quedó callado. Mateo veía en sus ojos que él tampoco sabía la respuesta, pero no podía rendirse ahora, no después de todo lo que había pasado. Ya encontraremos la manera, dijo Mateo, incluso sin saber bien cómo. No pasamos por todo esto para rendirnos ahora. Tiene que haber una manera. Don José se rascó la barba pensativo. Yo tengo unos ahorros. No es mucho, pero puedo prestarles unos 5,000 pesos. Es lo que tengo guardado. No, José, don Antonio negó con la cabeza. Ya has hecho demasiado, no puedo aceptar.
Acepta, sí, van a necesitar cada centavo que consigan. Doña María comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Era llanto de gratitud, de ver que aún había gente buena en el mundo. Muchas gracias, José. Muchas gracias de verdad. Nunca vamos a olvidar lo que hiciste por nosotros. Mateo se quedó pensando, su cabeza trabajando rápido. Tenía que haber otra manera de conseguir dinero, y fue entonces cuando recordó algo. Don Antonio, aquella Irene y Roberto lo hicieron quedar como un tonto. Sacaron a doña María de su casa con mentiras. Eso da derecho a una indemnización, ¿no? ¿No podemos demandarlos? Don José aplaudió. El muchacho tiene razón. Eso da para un proceso, daños morales, secuestro, un montón de cosas. Pero don Antonio suspiró. Los procesos tardan, muchachos, tardan meses, a veces años. Nosotros tenemos un mes, no da tiempo. El desánimo volvió a caer sobre todos. Por unos minutos nadie dijo nada, solo el viento soplando, levantando el polvo del patio y el sonido de los pájaros regresando a sus nidos. Fue doña María quien rompió el silencio. Hay algo que no he contado todavía. Sobre el tiempo que estuve en aquella casa horrible, miró a su marido. Irene iba allí todas las semanas, y un día la oí conversando con Roberto de nuevo. Estaban hablando sobre una nueva carretera que pasará por aquí cerca. Dijeron que cuando esa carretera esté lista, el valor de las tierras aquí subirá mucho. Por eso querían nuestra hacienda. No era solo para vivir o plantar, era para revender y ganar una fortuna. Mateo abrió mucho los ojos. ¿Carretera nueva? ¿Qué carretera? No sé los detalles, María continuó, pero al parecer es un proyecto grande. Unirá la ciudad de aquí con la capital, traerá desarrollo a toda la región, y nuestra tierra queda justo en el camino. Don Antonio se quedó pensativo. Oí hablar de eso hace unos meses, pero no le di mucha importancia. Tenía la cabeza llena de preocupaciones con la deuda, con la desaparición de María. Ni siquiera me detuve a pensar en lo que significaba. Significa que su tierra vale mucho más de lo que piensan, dijo don José. Si esa carretera realmente va a pasar por aquí, pueden vender parte del terreno por un buen valor. No es necesario vender todo, solo un pedazo. La esperanza comenzó a brillar en los ojos de la pareja. ¿Será que da tiempo? Doña María preguntó. ¿Será que podemos vender un pedazo en un mes? Vamos a intentarlo, dijo don Antonio, y por primera vez desde que Mateo lo había conocido, el viejo estaba sonriendo. Vamos a luchar hasta el final. No vamos a dejar que estos bandidos ganen. En los días siguientes, muchas cosas sucedieron. El caso de Irene y Roberto se convirtió en el tema de conversación de toda la ciudad. Todo el mundo hablaba sobre el golpe que habían intentado dar a la pareja de ancianos. La historia de Mateo, el niño de la calle que salvó el día, también se extendió. De repente, gente que antes pasaba por su lado sin mirar, comenzó a saludarlo, a ofrecerle comida, a preguntar si necesitaba algo. Don Antonio y doña María colocaron un letrero en la entrada de la hacienda ofreciendo parte del terreno a la venta. Pero los días fueron pasando y nadie aparecía interesado. Una semana pasó, 2 semanas, 3. El plazo iba terminando y la angustia volvía a oprimir el pecho de todos. Mateo pasaba los días ayudando a la pareja en la hacienda, limpiaba el patio, daba de comer a los animales, ayudaba en lo que podía. Doña María insistía en que se quedara a vivir con ellos. Pero él no quería imponerse. Dormía en el cobertizo del fondo, en un colchón viejo, pero estaba feliz. Por primera vez en 2 años, tenía un lugar que sentía como su hogar. Fue en la 3ª semana cuando apareció el primer interesado. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, conduciendo un carro bonito. Dijo que había oído hablar de la tierra que estaba a la venta y quería echar un vistazo. Don Antonio le mostró todo el terreno, le explicó sobre la nueva carretera, le mostró cómo la tierra era buena para sembrar o para construir.
El hombre puso cara de interesado. —¿Cuánto quiere? 900.000 pesos, respondió don Antonio. Es el valor de la deuda que tengo con el banco. El hombre puso cara de duda. Es muy caro. Lo voy a pensar y volveré. Pero no volvió, y el tiempo seguía corriendo. Mateo veía la angustia regresando a los ojos de la pareja, veía la desesperación creciendo con cada día que pasaba sin ninguna venta. Faltaba una semana para que el plazo terminara cuando todo empeoró de verdad. Don Antonio se puso mal. Fue de madrugada. Mateo se despertó con los gritos de doña María pidiendo ayuda. Corrió hasta la casa y vio al viejo caído en el suelo de la cocina, con la mano en el pecho, la respiración difícil. Su rostro estaba blanco, sus labios morados, el sudor escurriendo por su frente. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Por el amor de Dios! María estaba desesperada. Mateo no perdió tiempo. Corrió hasta el camino y pidió ayuda al primer carro que pasó. Consiguieron llevar a don Antonio al hospital del pueblo a tiempo. Los médicos dijeron que había sido un principio de infarto. Su corazón no estaba aguantando tanto estrés, tanta preocupación, tanto sufrimiento acumulado. Don Antonio estuvo internado 3 días. Doña María no se separó de su lado ni un minuto. Mateo se quedaba allí también, sentado en el corredor del hospital, esperando noticias. Don José apareció para dar apoyo, trayendo comida, ofreciendo ayuda. Cuando don Antonio recibió el alta, ya había pasado una semana más. Faltaban solo 5 días para que el plazo terminara. 5 días para juntar 900.000 pesos, o mejor dicho, 895.000, ya que don José había dado los 5.000 pesos que había prometido. Volvieron a la hacienda en silencio. El viejo estaba débil, abatido. Los médicos le habían dado un montón de medicinas y le habían mandado quedarse en reposo, sin estrés, sin preocupación. Pero ¿cómo iba a estar sin preocupación sabiendo que iba a perder su tierra en 5 días? Aquella noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó acostado en el colchón viejo del cobertizo, mirando el techo lleno de telarañas, pensando. Tenía que haber una manera. Tenía que haber alguna solución en la que no habían pensado aún. No podía haber hecho todo aquello. Descubrir la verdad, salvar a doña María, desenmascarar a los bandidos, solo para ver a la pareja perderlo todo de todas formas. Fue entonces cuando oyó un ruido viniendo de afuera. Se levantó despacio y fue hasta la ventana. Había un carro parado frente a la hacienda, un carro lujoso, de esos que solo veía en la televisión, y había un hombre saliendo del carro. Un hombre alto, de traje caro, cabello bien peinado. El hombre miró alrededor como si estuviera buscando a alguien. Entonces vio la luz encendida en la casa y comenzó a caminar en dirección a ella. Mateo salió del cobertizo y lo fue siguiendo de lejos, desconfiado. ¿Quién sería ese tipo? ¿Qué quería allí a esas horas de la noche? El hombre tocó a la puerta de la casa. Don Antonio, que aún estaba despierto, abrió con cara de sorpresa. Mateo se acercó más, tratando de escuchar la conversación. «Buenas noches. ¿Usted es Antonio, dueño de esta hacienda?» La voz del hombre era firme, educada. «Soy yo mismo. ¿Quién es usted?» «Mi nombre es Pablo. Pablo Enrique. Soy dueño de una empresa de construcción de la capital, y he venido aquí para hacerle una propuesta». Mateo sintió su corazón acelerarse. ¿Una propuesta? ¿A esa hora? ¿Qué sería? ¿Propuesta? Don Antonio preguntó, desconfiado después de todo lo que había pasado. Así es. Me enteré de toda la historia, del golpe que intentaron darle, de su esposa, de la lucha por mantener la hacienda, y también sé de la nueva carretera que pasará por aquí. Sucede que mi empresa fue contratada para hacer parte de esta obra, y necesito una base de operaciones por aquí. Necesito un terreno bueno, con casa, con estructura, y usted quiere comprar mi terreno, dijo Antonio con voz cansada. No, no quiero comprar,
Quiero rentar. Quiero rentar parte del terreno del Señor por los próximos 2 años, mientras dure la obra. Y estoy dispuesto a pagar por adelantado 1.920.000 pesos, 2 años de renta, todo de una vez. El silencio que cayó fue tan pesado que se podía oír el corazón de todos latiendo. 1.920.000 pesos, más del doble de la deuda, más que suficiente para salvar la hacienda y aún sobrar un buen dinero para que la pareja viviera tranquila. Pero don Antonio, cansado de ser engañado, no quiso creer tan fácil. ¿Por qué debería confiar en usted? ¿Cómo sé que esto no es otra trampa? Pablo sacó una carpeta del carro y volvió. Aquí está el contrato. El señor puede leerlo con calma, puede mostrarlo a un abogado, puede revisar todos los detalles. Mi propuesta es seria. Necesito este terreno y estoy dispuesto a pagar el precio justo por él. Doña María había aparecido en la puerta, atraída por las voces. Cuando oyó la propuesta, se sujetó del marco de la puerta para no caer. Mateo sintió las lágrimas subir a sus ojos. ¿Sería posible? ¿Sería verdad? ¿O era un sueño demasiado bueno para ser real? Don Antonio tomó el contrato con las manos temblorosas. Lo llevó dentro de la casa, encendió todas las luces y comenzó a leer cada palabra, cada línea, cada detalle. Doña María leía junto con él por encima de su hombro. Mateo se quedó en la puerta, observando, con el corazón latiendo desbocado. Pablo esperó afuera, paciente, sin prisa. Pasaron unos 20 minutos hasta que don Antonio terminó de leer todo. Miró a María, quien asintió con la cabeza. Entonces volvió a la puerta y encaró a Pablo. Todo parece correcto en el papel. Pero respóndame una cosa. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué aparecer aquí así de la nada en el momento en que más lo necesitamos? Parece un milagro demasiado bueno para ser verdad. Pablo esbozó una sonrisa. Entiendo su desconfianza. Después de todo lo que ha pasado, es natural. La verdad es que me enteré de su historia a través de un abogado amigo mío. Estaba siguiendo el caso de Irene y Roberto, y me contó todo. Sobre el golpe, sobre el muchacho que los salvó, sobre la lucha por mantener la hacienda. Y cuando vi que tenían un terreno justo en el camino de la nueva carretera, pensé, ¿por qué no ayudar y ayudarme al mismo tiempo? Realmente necesito una base de operaciones aquí. Y ustedes necesitan dinero. Es un intercambio justo, honesto. Todos ganan. Y si aceptamos, ¿cuándo puede hacer el pago? Mañana mismo. Transferencia bancaria. El señor me da los datos de la cuenta y hago la transferencia a primera hora de la mañana. Ahí usted usa el dinero para pagar al banco y se queda con el resto. Don Antonio miró a María de nuevo. Después miró a Mateo, que estaba allí parado en la puerta, rogando con todas sus fuerzas para que aquello fuera verdad. Y entonces el viejo sonrió de verdad, por primera vez en meses. Entonces tenemos un trato, señor Pablo. Vamos a firmar ese contrato. Aquella noche nadie durmió bien en la hacienda. Todos estaban demasiado nerviosos, demasiado ansiosos, con miedo de despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Pero cuando el sol salió al día siguiente, Pablo envió un mensaje confirmando que la transferencia había sido hecha. Don Antonio corrió al banco, revisó la cuenta y allí estaban 1.920.000 pesos esperando. El viejo casi se desmaya allí mismo frente al cajero automático. Doña María tuvo que sostenerlo, los dos llorando, riendo, abrazados. Mateo se quedó allí al lado, viendo aquella escena, y sintió una felicidad tan grande que parecía que el pecho iba a explotar. Ese mismo día, don Antonio pagó toda la deuda, 895.000 pesos al banco, descontando los 5.000 pesos que don José había prestado. Quedaron con 1.025.000 pesos limpios, más dinero del que habían visto junto en toda su vida. Pero la historia
aún no había terminado. Faltaba un giro inesperado que nadie esperaba. 2 días después, el sargento Méndez apareció en la hacienda. Venía con una cara extraña, medio apenado. Pidió hablar con don Antonio y doña María en privado. Mateo se quedó de lejos, pero conseguía oír fragmentos de la conversación. Investigamos todo a fondo, el sargento estaba diciendo. Irene y Roberto van a responder ante la justicia, eso es seguro. Pero durante la investigación descubrimos algo sobre su deuda. ¿Qué pasa con la deuda?, preguntó don Antonio. Roberto manipuló los números. Su deuda verdadera no era de 900,000 pesos, era de 600,000. Fue aumentando los intereses poco a poco, poniendo tasas que no existían, inflando el valor. Todo para que la hacienda estuviera más tiempo debiendo y ellos consiguieran ejecutar la hipoteca. El silencio que cayó fue pesado. «¿Quiere decir que...?» comenzó doña María. «Quiere decir que les robaron 300,000 pesos, y según el abogado que está llevando el caso, tienen derecho a recibir ese valor de vuelta, más una indemnización por daños morales. Dará unos 400,000 pesos en total. Fácil». Don Antonio se sentó en la silla, pasando la mano por el rostro. 400,000 pesos. Dios mío. Tendremos casi 1.200.000 pesos cuando todo esto termine. Era dinero suficiente para reformar la casa, comprar animales nuevos, sembrar la milpa bien. Era dinero suficiente para vivir tranquilo, sin pasar apuros. Era la recompensa después de tanto sufrimiento. Pero había una cosa más que necesitaba ser resuelta. Y fue doña María quien sacó el asunto a relucir aquella noche, durante la cena. «Mateo, necesitamos hablar contigo». El niño levantó los ojos del plato, nervioso. ¿Habría hecho algo mal? ¿Lo iban a mandar lejos ahora que todo estaba resuelto? «No sabemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros», comenzó don Antonio. «Salvaste a nuestra familia, muchacho. Salvaste nuestro matrimonio. Salvaste nuestra casa. Salvaste nuestras vidas. Si no fuera por ti, yo estaría en la capital ahora, lejos de mi María, muriendo poco a poco de tristeza. Y ella estaría en aquella casita horrible, sola, pensando que la había abandonado. Solo hice lo que era correcto», dijo Mateo en voz baja. «Hiciste mucho más que eso, y por eso queremos hacerte una petición». Doña María tomó la mano del niño. «Queremos que vivas aquí con nosotros, no como visita, no como ayudante, como familia, como nieto. Nunca tuvimos hijos, Mateo. Y eres un muchacho bueno, trabajador, honesto. Sería un honor para nosotros tenerte como nuestro». Mateo sintió las lágrimas bajar por su rostro. Desde que perdió a sus padres, se había jurado a sí mismo que nunca más se apegaría a nadie, que se quedaría solo, se protegería, no dejaría que nadie entrara en su corazón. Pero aquella pareja de ancianos había roto todas las barreras que había construido. Le había mostrado que aún existía amor en el mundo, que aún existía bondad, que aún valía la pena creer en las personas. «Acepto», susurró. «Acepto. Sería el mayor honor de mi vida». Los tres se abrazaron allí en la cocina vieja, llorando, riendo, sintiendo aquella felicidad que solo llega después de mucha lucha, de mucho sufrimiento, de muchas batallas ganadas. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron en la hacienda. Con el dinero que recibieron, don Antonio y doña María reformaron toda la casa. Pintaron las paredes, arreglaron el techo, compraron muebles nuevos. Compraron gallinas, cerdos, unas vaquitas, sembraron la milpa de nuevo. La tierra que estaba casi muriendo volvió a la vida. Mateo comenzó a estudiar en la escuela del pueblo. Era difícil al principio, porque había estado 2 años sin pisar un salón de clases. Pero era esforzado, terco, no se rendía nunca. Fue mejorando, fue aprendiendo, fue creciendo. Don José se volvió una presencia constante en la hacienda.
Cada vez que pasaba por la región, se detenía a tomar café, conversar, ver cómo estaba todo el mundo. Se volvió parte de la familia también. La historia del muchacho que salvó a la pareja de ancianos se extendió por toda la región. Hubo hasta un reportaje en el periódico de la ciudad, con foto y todo. Mateo se hizo famoso, pero no dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Siguió siendo el mismo muchacho sencillo, de buen corazón, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Irene y Roberto fueron juzgados y condenados. Irene recibió 3 años de prisión. Roberto perdió su empleo, su licencia para trabajar en el banco, y recibió 5 años. La casa de Irene fue vendida para pagar parte de la indemnización que le debían a la pareja. Se había hecho justicia. La nueva carretera comenzó a construirse 6 meses después. La obra trajo movimiento a la región, trajo empleo, trajo desarrollo. El valor de las tierras subió, como Irene y Roberto habían previsto. Pero quien se quedó con la ganancia fue quien se la merecía: don Antonio y doña María. 2 años pasaron. Mateo había crecido. Tenía 14 años ahora, más alto, más fuerte. Seguía con aquellas 3 características: observador, de buen corazón y terco. Pero había aprendido otras cosas también. Había aprendido que familia no es solo sangre, que hogar no es solo un lugar, que amor no es solo una palabra, es acción, es estar presente, es luchar juntos. Don Antonio nunca más tuvo problemas del corazón. Con la vida tranquila, sin estrés, sin preocupación, revigorizó. Volvió a trabajar en la milpa. Volvió a cuidar de los animales. Volvió a sonreír todos los días. Doña María también floreció de nuevo. Su cabello se puso más blanco, pero sus ojos volvieron a brillar. Cuidaba del gallinero, de la huerta, de la casa y de Mateo como si fuera el nieto que nunca tuvo. Un sábado por la tarde, los 3 estaban sentados en el corredor de la casa. El mismo corredor donde Mateo había conocido a don Antonio llorando y sosteniendo aquella foto amarillenta. La foto ahora estaba enmarcada en la pared de la sala, junto con otras fotos nuevas. Fotos de Mateo en la escuela, fotos de la familia reunida, fotos de la hacienda renovada. «Sabes, muchacho», dijo don Antonio, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, «he tenido muchas cosas en la vida. He tenido tierra, he tenido trabajo, he tenido salud, pero nada de eso valía nada cuando perdí a mi María. Tenía todo y no tenía nada al mismo tiempo. Me enseñaste que lo que realmente importa no son las cosas que tenemos, son las personas que amamos. Es tener a alguien con quien compartir el pan, con quien compartir el dolor, con quien compartir la alegría». «Usted me enseñó eso también», respondió Mateo. «Después de perder a mis padres, pensé que nunca más tendría familia, que me quedaría solo por el resto de mi vida. Pero ustedes me mostraron que podemos reconstruirnos, que incluso después de la tormenta más fea, el sol siempre vuelve a brillar». Doña María pasó su brazo alrededor de los hombros del niño. «Somos una familia que el destino unió. 3 personas que perdieron tanto, que sufrieron tanto, pero que se encontraron en el momento correcto, y ahora nos tenemos los unos a los otros, y eso es lo que importa». El camino de terracería frente a la hacienda era diferente ahora. Era un camino asfaltado, ancho, bonito. Carros pasaban todos los días, llevando gente de aquí para allá. La región había crecido, se había desarrollado. Pero la hacienda seguía allí, firme, fuerte, llena de vida. Mateo miró a los 2 viejitos a su lado y sintió una gratitud inmensa en el pecho. Gratitud por haberlos encontrado, gratitud por haber tenido el valor de acercarse aquella mañana de junio, 2 años atrás. Gratitud por haber decidido luchar, investigar, no rendirse. Si hubiera pasado de largo aquel día, ignorando el llanto del viejo, todo sería diferente.
Don Antonio habría tomado el autobús a la capital, se habría consumido allí, lejos de todo lo que amaba. Doña María habría quedado atrapada en aquella casa horrible, sola, engañada, pensando que su marido ya no quería saber nada de ella. Y el Mateo habría seguido solo en las calles, pepenando latas, sin rumbo, sin futuro. Pero la vida tenía otros planes. Y a veces todo lo que necesitamos es tener el valor de dar el primer paso, valor para ofrecer ayuda, valor para creer que las cosas pueden mejorar, valor para no rendirnos, incluso cuando todo parece perdido. Gracias, dijo Mateo de repente. «¿Gracias por qué, hijo?», preguntó don Antonio. «Por dejarme formar parte de esta familia, por darme un hogar, por enseñarme que aún vale la pena creer en el bien». Los tres se quedaron allí, abrazados en el corredor, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. El cielo se puso naranja, después rosa, después morado. Las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, como pequeñas promesas de esperanza en el cielo oscuro. Y en aquel momento, Mateo entendió una verdad que llevaría consigo para el resto de su vida. No importa cuánta oscuridad enfrentemos, no importa cuánto suframos, no importa cuántas veces caigamos, lo que importa es levantarse, lo que importa es seguir luchando. Lo que importa es mantener el corazón abierto al amor, a la bondad, a la posibilidad de días mejores. La hacienda que casi fue perdida ahora era el hogar de una familia improbable, pero verdadera. El viejo que lloraba solo en el corredor ahora sonreía todos los días al lado de la esposa que pensó haber perdido para siempre. La mujer que fue engañada y separada de su marido ahora vivía en paz, rodeada de amor. Y el muchacho que juró nunca más apegarse a nadie, descubrió que el corazón tiene espacio infinito cuando dejamos que el amor entre. Esta era la historia de tres personas que el sufrimiento intentó destruir, pero que la esperanza salvó. Y si hay una lección que esta historia enseña, es que los milagros existen, pero a veces necesitan de nosotros para suceder. Basta con tener valor, tener fe y nunca, nunca renunciar a luchar por lo que es justo.